Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte del Señor, que nos ha enviado como Salvador a su Hijo Jesús, esté con todos vosotros. En las tinieblas brilla como una luz el Señor, que es justo, clemente y compasivo. Y dice el Salmo 111, y nosotros nos queremos acercar a la luz de Dios, la única luz que ilumina realmente nuestro corazón y nuestro mundo. Su palabra es luz para nosotros, por eso nos disponemos a escucharle y a pedirle fuerzas para que con su cuerpo y su sangre fortalezca nuestra debilidad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Ilumina con bondad a tus fieles, Señor, y enciende siempre sus corazones con la luz de tu gloria, para que en todo momento reconozcan a su Salvador y se adhieran sinceramente a Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo, como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuanto los habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. En muchas ocasiones habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que se traduce Pedro. Palabra del Señor. San Juan lo tiene muy claro. En el fragmento de su primera carta que hemos escuchado, insistía una y otra vez: el que es de Dios no peca, y el que es del diablo, ese es el que peca, o porque peca es del diablo. Para él está muy claro que ser de Dios, que seguir a Jesucristo, no es compatible con instalarse en el pecado. El pecado, que por otra parte es una categoría religiosa, tiene un significado muy concreto. No significa sencillamente una cosa que está prohibida, no. El pecado es la rebelión contra Dios. El Dios que se acerca a nosotros para facilitarnos el que sepamos encontrar el bien en la vida, y en lugar de fiarnos de Él, que es el que sabe, nos fiamos de nosotros mismos, que somos unos ignorantes. Y así nos va, y así nos luce el pelo. Pero sobre todo, lo peor de esa actitud es el no responder al amor que Dios nos tiene. Por lo tanto, el pecado nos sitúa fuera del ámbito de Dios. Y eso, en alguien que realmente sigue a Jesucristo, insisto, para San Juan, no es compatible. Pero no solo para San Juan, en la realidad es así. Pero claro, esto solo lo entiende quien tiene fe. El pecado solo tiene sentido para quien tiene fe, para quien se da cuenta de lo que supone descubrir a Jesucristo y seguirle. Quien no tiene fe, evidentemente, la palabra pecado le suena a algo extraño. Para él no tiene sentido eso. Pues justamente de cómo se llega a la fe o cómo se produce la fe en una persona es de lo que nos habla este fragmento del mismo Evangelio de San Juan que hemos escuchado. Ahí se nos habla de dos verbos que son muy importantes y que nos ayudan a entender cómo se produce la fe en una persona en Jesucristo. Los dos verbos importantes son buscar y encontrar. Cuando Jesús ve que estos dos anteriores discípulos de Juan se acercan, les pregunta: ¿qué buscáis? Y es que efectivamente estos dos, Andrés era uno de ellos, el otro se supone que era el mismo Juan, estos dos estaban buscando. Por eso habían ido y se habían hecho discípulos de Juan el Bautista. Esperaban encontrar en él una respuesta. Quizá esperaban que él mismo fuera el Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Por eso buscaban. Buscar es una de las actitudes, pienso yo, esenciales en la vida de un ser humano. El ser humano está dotado de algo que le singulariza frente al resto de la creación, y es la inteligencia. Y la inteligencia busca necesariamente respuestas, precisamente porque por nuestra inteligencia nos hacemos preguntas. Es normal preguntarse: ¿por qué ocurre esto? ¿De dónde viene esta cosa? ¿Quién ha hecho esto? ¿De dónde vengo yo? ¿A dónde voy a ir a parar? ¿Qué es lo que da sentido a la vida? Preguntas, por cierto, nada superfluas. Son muy importantes. Preguntas que, por otra parte, las ciencias de este mundo no pueden responder, porque queda fuera de su ámbito de investigación. Esas preguntas son las que se han planteado en la humanidad siempre. Sobre todo en determinadas épocas, tenían una conciencia muy viva
de que el ser humano tiene que buscar la verdadera respuesta a cada una de las preguntas. Para ellos no había ninguna duda, como sí ocurre hoy. Hay una respuesta para cada pregunta. Puede que no la lleguemos a descubrir porque está oculta o por lo que sea, pero hay solo una respuesta verdadera a cada pregunta. Para entender mejor esto, no tenemos más que plantearnos lo que la policía todos los días está buscando. Cuando ocurre, por ejemplo, un crimen o un delito cualquiera, ¿quién ha sido el que lo ha hecho? Hay una respuesta cierta a esa pregunta, pero no siempre está claro, porque naturalmente quien hace el mal procura que no se le descubra, procura ocultarlo, y entonces descubrirlo puede ser difícil, arduo, en algunas ocasiones hasta imposible, pero a nadie le cabe la menor duda de que este crimen o este delito lo ha cometido una determinada persona, con toda seguridad, porque todo es así. Pues lo mismo hay que decir de las grandes preguntas. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? No puede quedar al arbitrio de cada persona. A mí me parece que el bien es esto y que el mal es lo otro. Ah, pues a mí lo que me parece... No, mire usted. Objetivamente hablando, hay una respuesta verdadera a qué es el bien y qué es el mal. Y como esto, tantas y tantas cosas. ¿Cuál es nuestro destino? ¿De dónde procede la humanidad? Etcétera, etcétera. Solo que puede que muchos no encuentren la respuesta. Y por eso terminen diciendo lo que tanto San Juan Pablo II como el Papa Benedicto XVI insistían muchísimo. Se termina en el relativismo, en decir, bueno, no se sabe, lo que sea verdad para ti, pues vale, bien, para mí es otra cosa y ya está. No, mire usted, ya está, no. El relativismo, en definitiva, es el abandono de la búsqueda de la verdad, creyendo que es imposible encontrar una respuesta auténtica. Habrá que reconocer que algunas preguntas se resisten a encontrar respuesta. Es posible, pero eso no quiere decir que no tengan respuesta. Sí la tienen. Para un creyente que ha hecho de su vida una búsqueda, cuando se encuentra con Jesucristo, descubre que Él es la verdad y encuentra su respuesta. De hecho, Andrés y el otro discípulo, dice el Evangelio, que cuando se encuentran con el hermano de Andrés, Simón, le dicen, hemos encontrado al Mesías. Jesús, más tarde, hablando, dirá algo muy importante, que se refiere precisamente a esto que veníamos hablando. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abrirá. Está hablando de cómo realmente el ser humano tiene que estar viviendo en búsqueda, y a quien incansablemente busca se le va a dar respuesta, va a encontrar respuesta. Ciertamente la respuesta, y esto lo dice alguien que evidentemente tiene fe, es Jesucristo. En Él encontramos las respuestas. Él es el que puede dar sentido a nuestra vida. Él es el que nos muestra dónde está la verdad, el que nos dice de dónde venimos y a dónde vamos. Y nos lo dice no solo con palabras, sino con su mismo ejemplo. Cuando la respuesta, por ejemplo, acerca de nuestro destino final podría ser simplemente teórica, Él, para que no desconfiemos, pasa por los mismos pasos por los que nosotros pasaremos: su calvario, su muerte y su resurrección. Y es no solo con palabras cuando nos promete que vendrá a buscarnos para llevarnos donde está Él, sino con los hechos de su resurrección, con lo que nos muestra la verdad de su respuesta. Buscar y encontrar, por lo tanto, es la forma de llegar a la fe y, por lo tanto, de darle sentido a la palabra pecado. Esto debería ser muy importante para todos los padres que tienen hijos en edad de irlos educando, porque a veces se comete, diríamos, el fallo
de querer educar en la fe, empezando la labor por el tejado. Y claro, aquello no se sustenta. La labor hay que empezarla primero por despertar el deseo de la búsqueda de la verdad, en todos los campos, por supuesto también en cuanto a la fe. No hay que asustarse de que un niño o un joven haga preguntas, y preguntas a veces incómodas. No hay que asustarse de eso. Es bueno que se hagan preguntas, pero eso sí, que se busquen respuestas. Hay que alentar a buscar respuestas, porque las hay. Y esas respuestas son las que harán que una persona, cuando las encuentra, llegue a una fe personal. Si no hay fe personal, si no hay una fe fruto de un encuentro de cada persona con Jesucristo, difícilmente va a ser una fe que realmente sustente una vida. Vemos una vez más en el relato del Evangelio que hemos escuchado cómo Jesús, después de preguntarles qué buscáis, ellos le contestan: ¿dónde vives? Fueron y estuvieron con él. Eso quiere decir que estuvieron de conversación con él, le harían preguntas, él les daría respuestas, y después de eso es cuando Andrés le dice a su hermano Simón: hemos encontrado al Mesías, fruto de su experiencia de encuentro con Jesucristo. Eso es el camino para llegar a la fe. Lograr que cada persona se encuentre con Jesucristo, ayudándole a encontrarse con Él personalmente, porque si no hay ese encuentro, nunca habrá una fe personal que resista las tempestades de una vida como la que vivimos hoy, donde todo es relativo y donde se ironiza y se falsea y se burlan de la fe, y en concreto la cristiana. Es muy importante que todos, incluidos nosotros los que nos consideramos ya cristianos de toda la vida, hagamos experiencia del encuentro con Jesucristo, porque si no, muchas veces lo nuestro es solo un barniz externo, pero no llega la fe hasta las raíces de nuestro corazón, allí donde se toman las decisiones, allí donde realmente se muestra si realmente para mí es Cristo el camino, la verdad y la vida, o si tan solo es el fontanero a quien acudo para que me arregle las averías. No, Él es la fuerza y la raíz de mi vida, y ojalá, como Pedro y Juan y Andrés, también nosotros encontremos esa respuesta en el Señor. Al Padre de nuestro Señor Jesucristo le presentamos ahora nuestras súplicas con toda confianza. Por la Iglesia, para que siga proclamando ante el mundo como Andrés: hemos encontrado al Mesías, al Salvador, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los sucesores de los apóstoles, para que con su fe confirmen a los demás hermanos en la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que buscan y llaman y piden, para que encuentren, se les abra y reciban los dones de Dios, y especialmente el de la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que, ensordecidos por tanto ruido y confundidos por tantos mensajes contradictorios, han terminado por no buscar respuestas, para que la dificultad de la búsqueda no les aparte del deseo de encontrar la verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren en el cuerpo o en el espíritu, para que la contemplación de Cristo paciente les ayude y les fortalezca, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que, no olvidando que hemos renacido de Dios, hagamos de nuestra vida un combate contra el pecado y crezcamos en el amor cristiano, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo suplicante,
y concédele avanzar por el camino de la santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir tu Verbo nuestra debilidad, no solo asume dignidad eterna la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos, proclamando llenos de alegría: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Serafín y Pilar, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos de todo corazón la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas Este es el Salvador, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Oh Dios, que llegas hasta nosotros al participar en tu sacramento, realiza en nuestros corazones el efecto de su poder, para que al recibirlo nos haga dignos del don que nos haces. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.